Hoy vengo a hablaros de una cosa que me pone muy nerviosa y que oigo de manera relativamente habitual cuando surge la ocasión. Y es, me ha hecho mucho daño, pero yo le deseo lo mejor. Bueno, la cantidad de gente que he oído decir esto me parece un poco preocupante. Y yo pensé que se le iría pasando a la gente con la edad, pero veo que no. Para cosas muy pequeñas, pues bueno, no va muy allá el tema. Hay veces que la gente te la lía un poco, pero tampoco es nada del otro mundo. Pero es que lo he visto con gente a la que se la han liado pardísima. Y aún así le oigo decir estas cosas. Hola, pues que hemos tenido que cancelar la boda. ¿Ves cuando yo estaba eligiendo servilletas y tartas y las sillas para la ceremonia y eso? Pues él se estaba acostando con la florista. Sí, muy fuerte, sí. Pues por lo visto los 8 meses que llevábamos preparando la ceremonia. No, yo estoy bien. Yo espero que sea feliz y le deseo lo mejor. ¿Qué? ¿Cómo que le deseas lo mejor? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mirad, una cosa hay que aprender aquí. Como una persona es contigo cuando ya se ha acostumbrado a tu presencia, es como esa persona es en realidad, contigo y con los demás. Esto significa que cuando tu exnovio lleve 3 años saliendo con la florista, se va a empezar a cepillar a la profesora de spinning. Porque el problema en este tipo de situaciones no eres tú, el problema es la otra persona. Cuando tú le deseas lo mejor a este personaje como una cobarde, lo que estás haciendo es lavarte las manos ante la idea de que este tío se va a dedicar a manipular a todo el mundo y a mentir a un montón de otras novias. Y además, como una de las bellezas del ser humano es que los comportamientos son extrapolables, pues ya te digo yo que no solo va a manipular y a mentir a todas sus novias, sino que probablemente también esté siendo desleal con sus amigos y también esté tratando fatal a su familia y a todo el mundo, porque esta gente es así con todo el mundo. Se le desea lo mejor al novio que te dejó porque la cosa no funcionaba, pero que te trató con respeto. No se le desea lo mejor a un tío que se iba a casar contigo y te engañó y solo le pillaste porque llegaba oliendo a tulipanes. Vale, entonces estaréis pensando, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Le deseamos a este tío que le arrolle un tren como unos auténticos psicópatas? Y yo os digo, primero de todo, que le deseéis a alguien que le arrolle un tren no es algo que sea tan malo como suena, siempre y cuando no hagáis nada. En este canal estamos muy en contra de empujar a gente a las vías del tren. Pero el desearle algo muy malo a alguien que te ha hecho muchísimo daño es algo normal y natural. Lo peor que puedes hacer es enterrarlo muy profundo y hacer como que no lo sientes porque no pasa nada, está todo controlado. No, hay gente que es lo peor y en algún momento pues les deseas que se caigan por un puente. Esto es parte de la condición humana, amigos. Y ocultar esto no solo no os va a llevar a ninguna parte, sino que además os va a hacer mucho daño a la larga. Así que repito, mientras no hagáis nada al respecto, mientras solo lo penséis y no hagáis nada, no pasa nada porque le deseéis cosas horribles a alguien en un momento muy determinado. Sed conscientes de que es un sentimiento pasajero, pues que no va a durar mucho, que simplemente está ahí porque lo estáis pasando fatal y tenéis que lidiar con eso de alguna manera. Pero mejor pensar eso que mentiros a vosotros mismos. Eso sí que nos va a llevar a ninguna parte. Pero bueno, una vez se haya pasado este sentimiento de quiero matarle, o si nunca estuvo ahí en primer lugar, porque bueno, yo qué sé, habrá gente que no tenga ese tipo de arranques de ira y todo le parezca realmente bien. A mí eso me hace sospechar muy fuerte, pero bueno, yo qué sé, lo sabrá. Pues una vez estés en una posición de no desearle ningún mal, entonces deséale que la vida le dé palos por todas partes hasta que aprenda a comportarse como un ser humano decente. Si le deseáis lo mejor a alguien, vais a querer que crezca y se convierta en un adulto funcional que no está todo el día mintiendo y manipulando a todo el mundo. Ya sé que desde fuera, cuando tú haces las cosas bien, te parece que este tipo de impresentables se salen siempre con la suya y que ellos son muy felices, pero la gente que es feliz de verdad no miente y la gente que es feliz de verdad no manipula a los demás. Y desde luego la gente que es feliz no se acuesta con la florista antes de su boda. No le desees lo mejor a tu compañera de trabajo, la que estuvo atribuyéndose el mérito de todos tus proyectos durante un año a tus espaldas. No le desees lo mejor a tu amigo, el que fue a tu casa a una fiesta, le prendió fuego al sofá y luego te echó la culpa a ti porque es que ya sabes cómo me pongo, así que ¿para qué me invitas? Deseales mejor que crezcan y que aprendan a responsabilizarse de sus mierdas, porque cuando le deseas lo mejor a un tipejo de este tipo, no estás siendo una buena persona. Sé que parece que estás poniéndote por encima de la otra persona en un sentido moral y diciendo, bueno, yo estoy por encima de estas cosas y ya está, yo soy capaz de perdonar y de seguir adelante y no pasa nada y le deseo lo mejor. Lo que haces al desearle felicidad a una persona que se ha comportado como una absoluta impresentable es no ser consciente en absoluto de las consecuencias que tienen las acciones egoístas de los demás, cosa que es peligrosa porque a lo mejor quiere decir que tampoco eres consciente de lo que significan tus propias acciones egoístas y de cómo pueden afectar al resto de la gente. Y sinceramente, detrás de decir algo así cuando te han tratado tan mal, es muy fácil que haya un pequeño problema de autoestima desde mi punto de vista. La autoestima no sé cómo se le monta, pero es que siempre es el problema. Y bueno, eso es todo. Menos desearle felicidad a la gente y más mandar a todo el mundo a hacer puñetas. Menos vosotros, mis queridos 203 suscriptores. Vosotros sed muy felices porque si estáis suscritos a este canal quiere decir que sois buena gente. Eso es así. Yo no hago las normas. Pasadlo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.